Hola y sean bienvenidos al curso de estadística. El video del día de hoy es patrocinado por Instituto Wozniak, el aldo humano de la disciplina. ¿Qué es la estadística? La estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad. La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. Por lo tanto, la disciplina estadística ordena, analiza, datos. ¿Por qué la estadística es importante en la educación? La estadística es importante porque en el área de educación se aplica frecuentemente. Enfocándonos en el ambiente educativo, el campo ocupacional del licenciado en Ciencias de la Educación comprende tanto actividades en el campo de la enseñanza media, superior o universitaria. Objetivos de la estadística en la educación. Comprender los datos a base de la percepción social, analizar desde el punto de vista crítico de los contextos educativos y sociales. Comprender que la educación se basa en el contexto científico, para lo cual su estudio cualitativo y cuantitativo es fundamental. Valorar las herramientas para prestar servicio profesional como cientista en educación. Importancia de la estadística. La estadística resulta fundamental para conocer el comportamiento de ciertos eventos, por lo que ha adquirido un papel clave en la investigación. Se usa como un valioso auxiliar en los diferentes campos del conocimiento y en las variadas ciencias. Es un lenguaje que permite comunicar información basada en datos cuantitativos. La estadística es de gran importancia en la investigación científica debido a que permite una descripción más exacta. Nos obliga a ser claros y exactos en nuestros procedimientos y en nuestro pensar. Permite resumir los resultados de manera significativa y cómoda. Nos permite deducir conclusiones generales. La estadística en la vida cotidiana. La estadística es tan importante que se aplica en nuestra vida diaria. Citemos algunos ejemplos. En el caso de enfermedades vemos que se habla de tendencias, casos, número de personas infectadas, entre otros. En las elecciones, cuando los medios informan sobre la posibilidad de ganar la elección de un candidato político. Cuando el INEGI realiza un censo. Simplemente cuando jugamos la lotería. Ramas de la estadística. La estadística se divide en dos ramas principales. La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística, a partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la muestra. ¿Cuándo empezó la estadística? La estadística actual es el resultado de la unión de dos disciplinas que evolucionaron de forma independiente hasta confluir en el siglo XIX. El cálculo de probabilidades, que nació en el siglo XVII como la teoría matemática de los juegos de azar. La estadística, o ciencia del Estado, que estudia la descripción de datos, y que tiene unas raíces más antiguas, de hecho, tan antiguas como la humanidad, censos de población. La interacción de ambas líneas de pensamiento da lugar a la ciencia que estudia cómo obtener conclusiones de la investigación empírica mediante el uso de modelos matemáticos. La estadística y los modelos. La estadística actúa como disciplina puente entre los modelos matemáticos y los fenómenos reales. Un modelo matemático es una abstracción simplificada de una realidad más compleja y siempre existirá una cierta discrepancia entre lo que se observa y lo previsto por el modelo. La estadística proporciona una metodología para evaluar y juzgar estas discrepancias entre la realidad y la teoría. Medición y estadística. En estadística se estudian datos. Los datos son la representación de atributos o variables que describen hechos, y al analizarlos y procesarlos, estos se transforman en información. Para poder hacer esto, es necesario comparar los datos entre sí y respecto de referencias.
Este proceso de comparación requiere de escalas de medición donde situar cada posible valor que tomen los datos, y por las diferentes características de estos, existen diferentes tipos de escalas. Por otra parte, tenemos a las variables. En general, en la mayoría de las materias que tuvimos en la escuela, utilizamos variables para representar las características de elementos que deseamos estudiar cuando éstas cambian según algún parámetro. Si te está gustando el video, no olvides darle me gusta. Compártelo. Suscríbete. Para que los datos tengan sentido es necesario compararlos. Y para poder compararlos debemos utilizar escalas de medición. Dichas escalas tendrán diferentes propiedades en función de las características de los datos que se compararán. En estadística existen 4 escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Escala nominal. Cuando un dato identifica el nombre de un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. En esta carecen de sentido el orden de las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. La única finalidad de este tipo de datos es clasificar a las observaciones. Ejemplo. Una variable que indica si el alumno de en esta clase es hombre o mujer. El orden carece de sentido, así como la comparación u operaciones aritméticas. Escala ordinal. Cuando los datos muestran las propiedades de los datos nominales, pero además tiene sentido el orden de estos, se utiliza una escala ordinal. Ejemplo. Una variable que mide la calidad de un producto. La variable puede tomar valores enteros del 1 al 5, donde el valor 1 es el peor y el 5 el mejor. En esta variable sigue sin tener sentido las operaciones aritméticas, pero ahora sí tiene sentido el orden. Si un producto tiene valor 4 y otro tiene valor 2, el primero se entiende que es mejor que el segundo. Escala de intervalo. En una escala de intervalo, los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, pero a su vez la separación entre las variables tiene sentido. Este tipo de datos siempre es numérico, y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. Veamos un ejemplo. La temperatura, en grados centígrados, media de una ciudad. En esta escala, los números mayores corresponden a temperaturas mayores. Es decir, el orden importa, pero a la vez la diferencia entre las temperaturas importa. Escala de razón. En una escala de razón, los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo, y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere que el valor 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. Ejemplos de este tipo de variables son el tiempo utilizado para una tarea. Ejemplo. Una variable que mide el salario de una persona. En esta variable, si una persona gana 100, y otra 10, la primera gana más que la segunda en comparación. También tiene sentido decir que la primera gana 90 más que la segunda en diferencia, o que gana 10 veces más en proporción. Variables en estadística. Las variables se las suele dividir según distintos criterios, en función las características de los valores que éstas puedan tomar. Variables cuantitativas y cualitativas. De acuerdo al tipo de escala que se utilizan se puede clasificar en cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que se usan para identificar un atributo de un elemento. Se emplean con la escala nominal o la ordinal, y pueden ser numéricos o no. Los datos contenidos en estas variables se resumen contando el número de observaciones de cada valor que toma la variable, o la proporción entre estos. Un hecho importante a tener en cuenta es que, aun cuando para los datos cualitativos se use un código numérico, las operaciones aritméticas como la suma o la multiplicación no tienen sentido. Ejemplo. El color de un auto. Luego, las variables cuantitativas son aquellas que requieren valores numéricos para definir los datos. Se emplean con las escalas de medición de intervalo o de razón. En estas sí tienen sentido las operaciones aritméticas. Ejemplo. La altura de una persona. En general hay más alternativas para el análisis estadístico cuando se tienen variables cuantitativas que con las variables cualitativas. Variables continuas y discretas. El siguiente criterio de clasificación es solo para variables cuantitativas según cómo es el conjunto de valores sobre el cual éstas pueden tomar valores.
Una variable continua puede tomar valores dentro de un intervalo continuo, es decir, dado dos puntos de un intervalo, la variable siempre podrá tomar infinitos valores entre ambos puntos. Ejemplo: la temperatura en una habitación. En cambio, una variable discreta solo puede tomar valores sobre un conjunto finito de valores o un conjunto infinito numével, un conjunto infinito, pero cuyos elementos se pueden contar. En otras palabras, no puede tomar valores sobre cualquier punto del intervalo, sino solamente sobre aquellos incluidos en el conjunto al que pertenece. Esto hace que surja el concepto de valores observados sucesivos, lo cual significa que, dado una observación, puede existir una observación previa y otra posterior. Ejemplo: cantidad de años de vida de una persona. Datos de sección transversal y de series de tiempo. Por último, otra clasificación típica que se suele realizar sobre los datos es respecto del tiempo en que estos son adquiridos. Los datos de sección transversal son los obtenidos en el mismo momento. En un mismo periodo, ¿cuál es el precio del litro de gasolina de México? Los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo del tiempo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Compártelo. Suscríbete.